Estamos de vuelta en a las 8:45. Vamos a conversar ahora en torno a esta transición que se ha producido el día de hoy. Ha dejado de ser el Procurador de Derechos Humanos, el señor Sergio Morales, y ha asumido ya Jorge de León Duque en una ceremonia que ha sido francamente modesta y breve en la sede de la oficina del Procurador. Le damos la bienvenida a Osvaldo Samayoa del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Y le damos la bienvenida también a Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo. Con los dos vamos a conversar en torno a estas expectativas que empiezan a plantearse con el nuevo Procurador. ¿Qué nos dice esa ceremonia tan modesta, Mario? Pues mire, me parece que es un buen inicio, una buena señal de austeridad. Hay que tomar en cuenta que la Procuraduría de Derechos Humanos ha quedado bastante lastimada después de esta administración de 2 periodos de Sergio Morales. Es una institución que necesita ahorrar, puesto que no cuenta con los suficientes recursos como para poder sostener ese gran aparato que está funcionando en todo el país. Además, el número de personal se duplicó o más incluso durante este periodo. No creo que vaya a ser tan fácil para Jorge de León colocar al número adecuado de personas, porque eso podría implicarle algún tipo de conflicto interno. Yo creo que él tiene que cuidarse en ese sentido, tiene que incluso responder a estas expectativas que hay de parte de la población. Entonces yo creo que sí, Jorge tiene ahorita un periodo de mucho trabajo que tiene que enfrentar y en condiciones verdaderamente difíciles. Pero empezó con buen pie, dice usted, con Yo esa creo que sí, ceremonia a mí me parece bien, y de hecho ya hoy mismo yo en lo personal tuve que comunicarme con el procurador porque mañana hay una audiencia en los tribunales de justicia en donde la PDH y el GAM son querellantes adhesivos en un caso. Entonces ya mañana mismo él tiene que responder de alguna forma y tiene que estar presente en esta audiencia que va a empezar a las 9 de la mañana y que va a durar todo el día. Osvaldo, ¿cuáles son las prioridades que desde tu punto de vista enfrenta el Procurador? Bueno, yo creo que hay que tener 2 aspectos en sus prioridades. Primero, tiene prioridades personales, y cuando digo prioridades personales es que un amplio grupo de sectores sociales señalaron su pertenencia a un partido político. Entonces, un primer reto personal o una prioridad personal es demostrar que es independiente a cualquier partido político y que realmente puede conducir la Procuraduría de Derechos Humanos sin tener ninguna influencia de este tipo. Y como institución creo que debe de retomar el acompañamiento de la población con mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de un descuido en el trabajo de la niñez, de la juventud, de las mujeres, de los pueblos indígenas. De los usuarios del sistema de salud pública. Exacto, entonces tiene que retomar la PDH presencia, acompañamiento, y poder articular alrededor de todo esto que las defensorías respondan a una creciente demanda que con el anterior procurador vimos cómo fue desapareciendo, vimos cómo no fue generando realmente ese acompañamiento para la defensa y esa exigencia hacia el Estado, ¿no? ¿Qué vínculos rotos como la sociedad civil o la cooperación internacional deberá restablecer este nuevo procurador? Creo que también asume un momento complicado porque la cooperación internacional se está retirando de Guatemala. Reduce sus fondos para el país. De hecho, las representaciones diplomáticas de Suecia y de Holanda se retiran de Guatemala y son algunos de los países que más han apoyado. Perdón, Suiza y Holanda, es verdad. Pero son algunos de los países que más han apoyado a la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, financieramente, para su presupuesto. Financieramente, entonces, en este momento en que asume un nuevo procurador que tiene que empezar a rescatar ese tipo de apoyos, los apoyos se van. Entonces yo creo que sí va a estar complicado. La Procuraduría tiene un poco más de 100 millones de quetzales en este momento. Es un presupuesto realmente limitado, aunque suena bastante, pero hay que tomar en cuenta que la Procuraduría tiene representación en prácticamente todo el país. Está presente en cada uno de los espacios que están ahí. Otro reto que va a tener el procurador, además del financiero, de rescatar esa credibilidad de la PDH que se ha visto bastante afectada, es que él mismo lo planteó hoy, me pareció muy interesante, señalando que tiene que hacer ver frente a la población que los derechos humanos no implican la defensa del delincuente, sino la defensa de la víctima. Él decía que va a trabajar mucho con la víctima,
que va a abandonar algunas prácticas a lo mejor erróneas que se venían dando, en que parecía como que los derechos humanos estaban trabajando con el delincuente. Pero, y eso yo creo que es un gran reto porque es bien complicado. Ahí, Mario, se lograr. establece un debate interesante porque en términos reales, ¿puede el procurador, que es un magistrado de conciencia, abstraerse o desentenderse de la demanda que le haga una persona que ha sido capturada y que considera que sus derechos fundamentales están siendo conculcados? No puede abstraerse si él está nombrado por el Congreso justo para eso. No, pues yo creo que lo que plantea Mario es muy cierto en el sentido de buscar el equilibrio. Las víctimas es un sector de la población que está exigiendo también un acompañamiento, un espacio donde pueda sentirse protegida. Entonces tiene que buscar ese equilibrio. Uno, las personas que son privadas de libertad están más sometidas a los abusos que pueda cometer un funcionario del Estado, un empleado del Estado, y por eso su presencia es indispensable en ese aspecto. Pero también las víctimas requieren ese acompañamiento y por eso les decía al principio que los sectores con demandas sociales han crecido. Y que la PDH se ha alejado más de ellos y ahora recuperarlo va a ser bastante complicado. Yo vi un interés de Sergio Morales de revertir esa imagen. Creo que yo que estaba muy consciente de esa percepción que tiene la ciudadanía que defiende delincuentes. Vimos esos grandes anuncios atrás de los buses, en vallas, en carreteras importantes, donde el procurador promocionaba su imagen y trataba de hacer con mensajes cortos un mensaje opuesto a eso. Yo creo que no le funcionó. ¿Qué debería hacer este procurador para realmente llevar ese mensaje que ustedes están proponiendo, que la gente sepa que hay justicia, pero para todos? Mire, yo creo que es cierto que en el último momento el procurador está promocionando su imagen, pero yo creo que eso no debe hacer un procurador. Claro. Ya parecía, porque lo hizo incluso durante el periodo de campaña presidencial, ya parecía como que se estaba promocionando como candidato o como futuro candidato. Yo espero que el procurador actual no vaya a caer en ese tipo de errores, porque eso sí pueden desprestigiarlo mucho, pueden afectarlo enormemente. Yo creo que él, si va a promocionar algo, debe promocionar los derechos humanos, no a él. Hay otro punto que yo quiero mencionar también, que yo creo que tiene muy a favor Jorge de León, y es que Jorge de León tiene que proteger un nombre, el nombre de una familia, el nombre de su padre, que fue procurador de los derechos humanos y que hasta este momento, de todos los procuradores que han habido, ha sido el más mejor reconocido, calificado, el que mayor reconocimiento tiene. Pero Mario, eso lo defiende demostrando independencia. Claro, por eso. Yo creo que él puede lograr independencia. Les pongo un ejemplo. En este momento en que se ha dado el usufructo oneroso en favor de una empresa en Puerto Quetzal para que construya una nueva terminal y la opere, en términos reales, las personas que puedan sentirse afectadas, los guatemaltecos que puedan sentirse afectados, sea un partido político, una asociación sindical de cualquier tipo, carecen de la condición apropiada para plantear un amparo, porque no son damnificados directos o no tienen la personería correcta para plantear el amparo. En materia de derechos difusos como esos, es el Procurador de Derechos Humanos el que tendría que plantear el amparo. ¿Se atreverá Jorge de León a solicitar un amparo en contra de ese usufructo oneroso? Por ejemplo, eso demostraría independencia, pero claro, ¿irá por ahí? Pues yo espero que sí vaya por esa vía. Por eso les decía, personalmente tiene que demostrar independencia política, pero tiene que demostrar también que la independencia va a estar marcada con imparcialidad. Y cuando digo imparcialidad es que no va a estar ni a favor ni a ninguno de otro lado, en casos muy concretos, y además que le va a dar suficiente independencia también a su personal interno, que pueda actuar en casos concretos que esté conociendo y que no tenga que estar llamando por teléfono para decir cómo actuar en esos casos. Y que no peque de omisión. Y que no peque de omisión. Ahora, hay un punto en todo esto. Si el procurador va a promover los derechos humanos y no se va a promover a él, estamos diciendo que los sectores, o lo que estamos viviendo en el país actualmente, de estallidos de reclamación social por todos lados, que tapan calles, diferentes sectores sociales, el procurador desde ya, mostrando independencia, puede volverse el mediador de todos estos conflictos, buscar desde ya puntos en común donde se pueda trabajar, construir los planes de acción y los procesos, y creo que eso le va a brindar, primero, un respaldo social a los derechos humanos, segundo, le va a brindar empezar a trabajar con independencia y lo va a convertir en lo que todos los ciudadanos y ciudadanas quieren. Él, la persona que expresa realmente las necesidades de la población. Esperemos que no veamos entonces enfrentados al procurador con el ministro de Gobernación, uno quitando a los manifestantes y el otro protegiéndolos. Que no sea una defensa tan... Hay otro punto que yo quiero mencionar, y es que también el procurador como tal, con la institución, ¿verdad?, la oficina del Ombudsman, tiene que tomar en cuenta cuáles son algunos temas que son clamor de la población, y yo creo que la Procuraduría
pensando en esto de Puerto Quetzal, debe empezar a incursionar en un ámbito que no ha sido tocado por ellos, y es el de la corrupción. Creo que deben empezar a investigar, deben empezar a combatir ese flagelo, porque a través de ese flagelo también se violan los derechos humanos. También dinero de corrupción sirve para financiar a la delincuencia, al crimen organizado, a quienes desestabilizan el Estado de Derecho, etcétera. Entonces, Y se debilita, por ejemplo, un sistema de salud si se compran medicinas definitivamente, caras. entonces puede ser un reto que ha sido obviado hasta este momento por la oficina del Ombudsman y que ahorita podría empezar a trabajarse en ese aspecto. Osvaldo, ¿qué opinión le merecen las procuradoras adjuntas? Me parece que son dos mujeres que han trabajado mucho, muy bien preparadas académicamente. Creo que los espacios donde han estado han hecho un buen trabajo y esperemos que en esta oportunidad pues puedan seguir desarrollando ese trabajo. Y me parece un mensaje muy interesante también que sean dos mujeres académicas, en el sentido de que podemos estar seguros de que las dos mujeres van a también trabajar y promover los derechos de género que tanto son sentidos en el país y que hay tanta reclamación por parte de un sector de las mujeres en poder involucrar y tocar estos temas. Les digo esto porque anteriormente, aunque sea algo que se decía en pasillos, habían señalamientos muy fuertes, ¿verdad?, con el procurador anterior en tema de no atender todas estas situaciones, bueno, y en otras circunstancias que no podría decir yo porque no me constan, ¿verdad? Señores, y en materia medioambiental, hay mucho camino por recorrer para el Procurador de Derechos Humanos, por supuesto. Sí, yo creo que aquí en el medioambiental es en otro tema en donde eventualmente también el procurador se pondrá a prueba, porque hay intereses poderosos que están muchas veces atrás en la explotación del petróleo y otros recursos, Pero no por tanto ejemplo. tan lejos como eso, es que piensa en un procurador que se atreva, por ejemplo, a denunciar que el municipio de Guatemala le genera una gran cantidad de enfermedades y contaminación al de Chinautla, vertiendo vía el colector norte, pues todas sus aguas servidas. Yo creo que con el tema de las vallas publicitarias que hacen una contaminación visual en la ciudad de Guatemala o en los municipios aledaños, con que toque ese tema ya es un tema muy sensible para sectores económicos que podrían oponerse a esto. Hay un debate internacional, la justiciabilidad de los derechos económicos sociales. Siempre hablamos de que se haga justicia en los derechos individuales, en los derechos civiles, Pero en los colectivos. Pero en los colectivos jamás tenemos esos temas. Nuestros tribunales de justicia son muy pocos los casos que conocen de estos temas y los que conocen son muy tardados por desconocimiento. Creo que si el procurador tiene un sentido claro de poder trabajar en tema económico, cultural y social, tendría que empezar a plantear ya el debate de cómo hacemos justiciable todos estos derechos económicos y sociales. Pero ¿y cómo no exigirle demasiado sin que tenga el recurso del presupuesto y querer convertirlo en un Superman, Mario? Bueno, sí, Que nos lo resuelva todo. Sí. Casi que lo estamos Mire, viendo así. lo que pasa es que es cierto, no cuenta con un presupuesto elevado, pero son 100 millones. Creo que son 106 en total los que tienen. Tampoco es poquita cosa. Tampoco es poca cosa, entonces también puede lograrlo, creo yo, administrando este dinero de manera adecuada, puede lograrlo. Y además él tiene que impulsar esta campaña agresivísima a nivel internacional para ver si logra recuperar algún dinero de ese dinero perdido. ¿Cómo lo puede lograr? Combatiendo la corrupción para empezar internamente, Claro. para ver cómo descubre ahí. Eso de reducirse a la mitad del salario es un buen mensaje. Es un buen mensaje y que se lo reduzca a sus adjuntas también, que vea cómo está toda la política salarial en el resto de los funcionarios de confianza, porque habría que ver cuántos funcionarios de confianza se quedaron todavía del procurador anterior ahí con altos salarios, por ejemplo. Señores. Y deberá ser contundente al momento de encontrar algo anómalo y presentar esa denuncia, deberá publicitarlo también para, Sí. o eso es algo como que No, yo esperaría que no solo publicite, sino vaya al MP y habrá juicios. Claro. Que lo Es procese. que es el Claro. PDH y es una institución fundamental y vital para la democracia de lo que estamos tratando de construir. Osvaldo Samayoa, Mario Polanco, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial.